Samsung, ¿de quién te burlabas? Bienvenido a otro capítulo más de Miscelagros. Bien amigos, pues partimos este video un poco más cómico. No sé si ustedes habrán visto también por YouTube a una niña argentina que se ganó un premio y decía: ¡Mirá, ¿de quién te burlaste? Tratamos de hacer una parodia de lo mismo, ¿cierto? Porque principalmente durante todos estos años Samsung sí se ha burlado de Apple con sus diversos productos, con sus diversas publicidades. Y qué sorpresas nos llevamos ahora, ¿cierto? Con las primeras vistas del Galaxy S11, Felipe. Claramente, si lo ponemos en el plano regular, está haciendo una vil copia Samsung. Una vil copia. ¿Qué pasó, Samsung? Bueno, creo que sus diseñadores se cansaron. Sí. Se cansaron de innovar. Sale más fácil ver el producto al lado y copiarlo. Pero no es una mala alternativa, ¿cierto? Vamos viendo que Samsung sacó 3 versiones, ¿cierto? Ajá. El S11e, más o menos de unas pulgadas de 6,4, ¿verdad? El S11, que es el modelo normal, que estaría saliendo con 6,7 pulgadas. Y el S11 Plus de 6,9 pulgadas. Recordemos que las pulgadas de estos equipos, en definitiva, y lo porque se caracteriza Samsung, son pantallas en sus bordes curvas. Por lo tanto, uno al colocarlo de forma lateral, uno sigue viendo como los colores y los tonos de la pantalla sin ningún problema. No, sí. Eso hay que decirlo. Fuera de las bromas, es meritorio lo que hacen con el tema de las pantallas. Ahora estarían trayendo unas con resolución de 2K y con tasas de refresco de 120 Hz, no es menor. Y también una de las cosas importantes que estarían patentando una nueva tecnología para pantallas, que sería la tecnología AMOLED que está inventando Samsung. Procesador, cierto que esto yo no sé por qué lo harán, lo diferencian según el hemisferio donde vendan el teléfono. Algunos S11 van a tener procesadores Snapdragon, ¿cierto? La versión 865, mientras que en otros hemisferios van a tener la versión Equinox, ¿verdad? 990. Hasta 12 GB de RAM y con almacenamiento de 128 o 256 GB de RAM ampliables con UFS. No tiene jack de audio. ¡Tarán! ¿Ya? Pero sí trae conectividad 5G, que eso sería bueno, ¿verdad? Y traería un lector de huella dactilar en la pantalla, que eso sí que sería una innovación importante. Exacto. USB tipo C. ¡Bravo! ¡Mira! ¿De quién te burlaste? ¡Tarán! ¡Tarán! ¿De quién te burlabas? ¿Ya? Y eso, ¿qué más? Aquí viene lo importante, el módulo de Cámaras. cámara. Ahí Felipe, que tú eres especialista en fotografía. Que en definitiva estamos hablando de un golpe de 5 camaritas. ¿Ya? Si ustedes lo buscan y vamos a poner algunas imágenes del diseño, se parece mucho la parte posterior de lo que es el iPhone 11 Pro. ¿Ya? Pero, a pesar de todo esto, ¿y en qué se caracteriza Samsung? De que ellos van por más. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que una de estas 5 cámaras va a contar con 108 megapíxeles. O sea, una bestialidad de detalle, una bestialidad de información que va a tomar esa fotografía y que se va a plasmar en algún computador que uno puede trabajar perfectamente sin necesidad de tener una cámara profesional para esto. Exactamente, y hay otras funcionalidades como el zoom óptico, ¿verdad? Claro. De 10 aumentos. Exacto. Y había algo más de un Telefoto con 48 megapíxeles. Que ahí viene el tema del zoom óptico de los 10 aumentos. Y también viene con una opción de hacer un zoom híbrido hasta por 100 aumentos. Entonces realmente lo que es la fotografía computacional realmente la está trabajando también muy bien Samsung. Sí. Está enfocado a que cada vez las personas ocupen menos las cámaras profesionales, grandes bultos,
y se enfoquen en las cámaras compactas de sus celulares. Un lente también de ultra gran angular y un sensor de luz, ¿era? Sí. No, es un láser. ¿Ya? Un sensor láser que también te permite, es un apoyo para lo que es la fotografía gran angular y también para lo que es el electromagnetismo que se van a capturar a través de este sensor. Perfecto. Porque la ventaja de este sensor, ¿cierto?, es que va a ser tan potente al captar esta onda electromagnética, que es lo que estima la gente de Samsung, que incluso va a poder capturar o dimensionar la cantidad de azúcar que pueda tener una fruta que tú vayas a ingerir. Así que por ese lado, bien la innovación. Trae nuevas funcionalidades el teléfono, ¿cierto? Como lo es el Single Take, que es como las live photos de tu archienemigo. Que en definitiva es fotografía con movimiento. Con movimiento. Que se van a reflejar en los teléfonos. Sí. Panorámicas verticales, que yo la verdad las cosas las veo más como para Instagram. Es que si tú te das cuenta, es girar el teléfono por la... entre comillas, una explicación fotográfica. Si usted quiere sacar una foto panorámica de forma vertical y su teléfono solo lo deja de forma horizontal, es cosa que usted gire su teléfono de esta forma, así. Sí. Y saca la foto así. Entonces, realmente... Bueno, tecnología. Sí. Y también un hiperlapso nocturno. Videos de 8K, eso sí lo encontré bueno. Hasta de 8K, ¿cierto? Con una tasa de frecuencia de 30 cuadros por segundo. Y una batería, ¿cierto? La versión S11E, ¿cierto? De 4000 mAh. Que no estaba nada mal. Malo, ¿cierto? Y la última versión, que es el S11 Plus. Esa llegaría hasta los 5000 mAh. Vienen con Android, con su aplicación User Interface 2.0, que es lo que en el fondo permite hacer más personalizable el teléfono. Perfecto. Y eso sí es un punto extra que tiene Android versus iPhone, que te permite un poco más la personalización de los teléfonos. Y todos los teléfonos Galaxy S11 vendrían con esta pantalla, perdón, esta cámara frontal, ¿cierto?, que nos permite tomar las fotos tipo selfie, de tipo punchball. Fecha aproximada de lanzamiento de este nuevo teléfono para el 12 de febrero en Estados Unidos. Y el modelo está más que confirmado, ya que hasta hay funda, hay temas de patente y protectores que ya se están lanzando con el diseño. Realmente, gran punto que está generando Samsung con su teléfono. Sí, porque se habían quedado estancados en el S7 y de ahí el avance que habían tenido era nulo. Vamos a tratar de encontrarle el valor de mercado del producto, cosa para tener alguna referencia. Sabemos que todo el caballo de batalla de Samsung es el Galaxy Note. Por lo tanto, quizás viene este Galaxy S11 a tratar de organizar un poco más el mercado y tratar de capturar a mucho más gente a un precio mucho más asequible. Así que esto ha sido alrededor de las noticias de Samsung, un nuevo equipo, y vamos a seguir revisando a ver qué encontramos por ahí en la web. Y esto ha sido Micelagros.